Continuamos con más en Economía para Todos y en esta oportunidad estamos acompañados de Augusto Tausen, quien pues es abogado experto en políticas públicas, y es que el comité el comité de lectura ha reunido a 10 especialistas que durante medio año se han estado concertando, haciendo mesas de diálogo. ¿Para qué? Para llegar a un consenso en cuanto a la reforma del sistema de pensiones. Aquí incluimos AFPs y ONPs. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, ¿cuáles son los planteamientos principales o los cambios que ustedes están proponiendo para todo lo que es el sistema de pensiones en el país? Sí, como pasa con muchas reformas de fondo que el Perú requiere, normalmente estamos muy enfocados en aquellos temas en los cuales discrepamos y se siente que hay una discrepancia muy fuerte y por eso no avanzan las reformas, ¿no? Entonces, este esfuerzo que vengo a comentarles hoy parte de una, de juntar en una misma mesa a 10 personas especialistas en temas previsionales, pero también en otros temas complementarios, para ver si se podían poner de acuerdo en temas específicos alrededor de una reforma del sistema de pensiones. Y después de tener sesiones quincenales durante 6 meses, se llegó a una propuesta final que tiene 19 propuestas de consenso, ¿no? Y es importante mencionar aquí que la propuesta gira en torno a la posibilidad de tener un sistema de pensiones integrado, que sea verdaderamente universal, es decir, que sirva efectivamente a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que tenga algunos otros elementos que son importantes, que sea fiscalmente sostenible, que sea solidario, que le permita a la gente tener una base, que sea una pensión básica universal, ¿no es cierto? Pero también poder aspirar al ideal de que todo el mundo pueda acceder a una pensión mínima y que esa pensión mínima se construya sobre el ahorro de las personas, pero también suplementada, en caso sea necesario, por, digamos, el Estado, por otros mecanismos de solidaridad dentro del sistema, y de esa manera poder tener pues, un sistema de pensiones que realmente funcione. No significa esto que nos hayamos puesto de acuerdo en todo, pero al menos en 19 cosas que están contenidas en este paper, que ha sido el resultado final del proceso, sí estas 10 personas se han puesto de acuerdo. Y hay que destacar que son expertos que tienen posiciones ideológicas diferentes, digamos. Hay personas que tienen una preferencia porque el sector público tenga un mayor rol, digamos, en el sistema de pensiones, y hay personas que tienen una mayor preferencia porque el sector privado tenga un mayor rol. Entonces la pregunta es, ¿en qué estas personas se podían poner de acuerdo? Y eso es lo que hemos tratado y hemos conseguido en alguna medida con estos 19 consensos. Y en estos 19 consensos, digamos, ¿cuáles serían los 3 principales en donde va a girar toda esta reforma o lo que están proponiendo ustedes? Sí, yo diría que los principales, hay un consenso en torno a la necesidad de construir una pensión que tenga distintos componentes y que el componente base, digamos, sea una pensión básica universal asegurada por el Estado a todos los ciudadanos del país. Así tengan AFP, ONP, o sea, así no hayan tenido o contribuido quizás. Es una pensión que digamos, para ponerlo en términos sencillos, es como lo que hoy se tiene, que es pensión 65, que es una pensión relativamente pequeña, pero universalizada, es decir, que llegue a todo el mundo. Como un subsidio, podría decir. Correcto, que lo cubre o lo financia el Estado, digamos. Entonces ese es el componente base. Pero por supuesto tienen que haber cosas por encima de eso. Claro, porque esto va a generar también un costo fiscal. Exacto, entonces lo que se quiere ahí es que la gente pueda tener un sistema que lo incentive a ahorrar y que en la medida que pueda cumplir con una determinada cantidad de aportes, digamos, a lo largo de su vida, pueda tener la posibilidad de tener una pensión mínima. Y si con sus propios ahorros no llega a esa pensión mínima, que puede estar definida en tramos, como se hace hoy en el sistema público, se puede suplementar, el Estado puede suplementar vía impuestos, o el propio sistema puede encontrar la manera de redistribuir recursos desde las personas que tienen mayores aportaciones a las personas que tienen menores aportaciones. En ese tema en específico, por ejemplo, los especialistas no se pusieron de acuerdo, sino dijeron, hay la posibilidad de hacerlo con financiamiento del Estado o hay posibilidad de hacerlo con financiamiento de los propios, afiliados del sistema que aportan más. Pero ambos lados de la discusión aceptan que cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, lo importante aquí es que las partes no tienen una posición que niega a quien está del otro lado, sino que cada quien está interesado en defender la suya, pero se entiende que puede llegarse a un acuerdo independientemente de cuál de las dos sea elegida, ¿no? Ese es el punto base. Ahora, esta es la propuesta que ustedes están presentando. ¿Permitiría la coexistencia de la AFP y la ONP o una terminaría desapareciendo, en este caso la ONP, que pareciera, ¿no?, que también está yendo a la quiebra prácticamente? No, digamos, lo que habría que decir aquí es que, digamos, la propuesta está enfocada en que el sistema sea verdaderamente integrado, ¿de acuerdo? Que existe un componente público y que existe un componente privado y que los dos estén adecuadamente engranados para que cada quien
haga lo que le toca hacer. Entonces, podemos tener un sistema donde existan cuentas individuales de capitalización, como hoy se tiene en las AFPs, pero al mismo tiempo exista una ONP que cumple otro rol, ¿no? Entonces, y ver cómo ambos se complementan y logran que el sistema como un todo cumpla los objetivos que tiene. ¿Han llegado ustedes a algún acuerdo para modificar quizás el sistema de lo que es la ONP? Hay una propuesta específica que tiene que ver con que la ONP, digamos, de los dos planteamientos que se han hecho, uno tiene que ver con que los aportes del afiliado se subdividan y que el 30% vaya a la ONP y que el 70% vaya a la cuenta individual de capitalización de la persona en la entidad financiera de su elección. Entonces, de esa forma se asegura, digamos, que coexistan, ¿no es cierto?, el componente público que se mantendría en la ONP y el componente privado en las entidades del sistema privado. Pero esa es una de las opciones que se plantea. La otra opción es que sea, digamos, que las personas tengan su cuenta individual de capitalización en su entidad privada de su preferencia, pero que el gobierno o el Estado, digamos, complemente con dinero puesto o recaudado de los impuestos para poder ayudar a que la gente pueda llegar a su pensión mínima. Ahora, actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas anuncia que va a presentar un sistema de reformas para todo lo que es el sistema de pensiones, pero también el Congreso está aprobando diferentes medidas que también modifican, ¿no? Además de ello, también el sistema privado ha presentado, si mal no recuerdo, una propuesta que tiene mucho, o es muy similar a la que mencionas, que inicia con un capital semilla. ¿Cómo podríamos encontramos un balance en todo esto? ¿Hay algún actor, quizás de repente Congreso o de repente MEF o el sistema privado, que tenga que apartarse y para que esta modificatoria vaya en pie? No, yo diría que lo importante aquí es entender que nadie tiene la solución perfecta para arreglar un sistema complejo como el sistema de pensiones. Y está bien, en buena hora, digamos, que como privado presenten propuestas y que podamos tener un diálogo realmente democrático donde veamos qué cosa funciona y qué cosa no funciona y no estar aprobando, digamos, cambios de manera apresurada, sino entender realmente dónde nos podemos poner de acuerdo. Y las propuestas que yo les menciono que tienen que ver con el resultado de este diálogo no son en ningún caso la única alternativa que hay que considerar, sino es un esfuerzo que desde el interés de poder encontrar consenso se ha hecho para digamos, alimentar esta discusión que se tiene que dar también con las propuestas que se están haciendo desde otros sectores. Pero es bien importante entender que necesitamos un sistema de pensiones que funcione. Un país de ingresos medios altos como el Perú, digamos, necesita tener un sistema de pensiones. En eso sí todos los especialistas que han participado están de acuerdo, digamos. Nadie está en la posición de decir no tengamos nada y que cada quien vea cómo hace con su jubilación, sino necesitamos una política pública que sea efectiva de verdad. Perfecto, muchísimas gracias. Te agradecemos por este espacio. Augusto Tausen, abogado experto en políticas públicas. Hemos llegado a la parte final de Economía para Todos. Conmigo será hasta mañana.